Mi deseo primeramente es que la paz y que la gracia de nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo more y abunde en todos sus corazones. Bueno, en esta ocasión traemos el tema de la gratitud con nuestro Dios, traído este día a nosotros gracias al apóstol de Jesucristo, porque por medio de él es que viene la palabra directamente de Dios hacia nosotros. Entonces, él es el medio que puso nuestro Dios para que nosotros podamos tener esa palabra verdadera en nuestros corazones y en nuestras mentes. Entonces, la palabra que ha venido este día a nosotros es la gratitud a nuestro Dios. Y para comenzar con esta breve explicación, vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Salmos. En los Salmos, en el capítulo 9. Salmos 9. Este que es el libro que está en medio de la Biblia. Salmos 9:1. Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. Contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Cantaré tu nombre, oh Altísimo, para la honra y la gloria del Señor. Fíjate, hermano, el tema que se nos da es acerca de la gratitud. Y yo quiero empezar dando una explicación un poco simple, una definición un poco simple, un poco corta, acerca de qué es la gratitud. La gratitud es una virtud que nos ayuda a no olvidar los favores recibidos. Entonces, esta virtud nos hace que nosotros seamos agradecidos, que los favores que nos hicieron nunca se nos olviden, sino que estén en nuestra mente y en nuestro corazón y que nos sientamos, pues de alguna manera, con una deuda, ¿no? No sé si alguna vez lo has sentido. Eso es la gratitud. Y vamos a ver, porque la gratitud no es algo que se nos deba hacer normal, ni que se nos deba hacer costumbre. Ah, bueno, pues hoy amanecí, otro día más, abrí los ojos. Ah, es normal. No, sino que, ¿por qué es eso? Por la misericordia de Dios, ¿verdad? Por la misericordia de Dios amanecimos. Es más, hermanos, por la misericordia de Dios, cada uno de ustedes están oyendo esta palabra que ha venido a nuestros oídos y que yo solamente estoy buscando una manera de retransmitir. Pero también esto es por la voluntad de Dios, y eso debemos dar gracias a Dios por todo lo que viene de parte de Él hacia nosotros. Que si tú tienes un bien, alguna comidita, también es voluntad de Dios, es misericordia de Dios, y tú debes agradecer eso. No se te debe hacer una costumbre. Ah, bueno, voy a comer. No, pues qué rico. No, sino que gracias a Dios tengo este alimento, y agradecer a Dios, ¿verdad? Así se nos ha sido enseñado a todos nosotros. Siempre tener esa emoción de lo que nos da Dios, esa emoción con la que muchos de nosotros llegamos al pueblo del Señor, porque tal vez muchos estábamos en la maldad o sin conocer a Dios, pero nosotros, al venir al pueblo del Señor, teníamos esa gratitud con nuestro Dios, y que así debe de ser siempre, no solamente en el momento en que llegamos a este pueblo, sino siempre, día con día, estar agradecidos con nuestro Dios por los favores que de su mano han venido a nosotros. Entonces esa emoción debe de perdurar en nosotros. Debemos estar emocionados, alabar el nombre de nuestro Dios, como lo leíamos en el Salmo. Te alabaré, oh Jehová, con todo mi corazón. ¿Cómo lo debemos alabar? Con todo nuestro corazón, agradecidos. Contaré todas tus maravillas. Esta es otra manera de alabar a nuestro Dios. Y tal vez tu hermano en este momento lo está haciendo al querer transmitir a toda la gente por medio de este video, querer transmitir su palabra. Tal vez tu hermano, tal vez no es el mejor hablado ni se da mucho a entender,
pero con la ayuda de Dios, porque este es un propósito bueno. Este es un propósito sano, porque es bueno para mí, tanto para todos los que están oyendo el video. Entonces, contaré todas tus maravillas. Me alegraré y me regocijaré en ti. Alegrarnos, regocijarnos en su nombre, alabarlo, bendito sea tu nombre, Dios. Así debe de ser, con esa emoción, con ese ánimo. Cantaré tu nombre, oh Altísimo. Salmos capítulo 9, versículo 1, para la honra y la gloria del Señor. Entonces así es como debe de ser nuestro comportamiento. Así debemos de ser gratos con el Señor, agradecidos. El que conoce a Dios le da la gloria por lo recibido de su mano. Y vamos a ver un ejemplo. Y el que no conoce a Dios se le hace normal. Tal vez si tú no te ofendas, pero si tú que estás oyendo esto y que no perteneces a la iglesia, la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad, que es una iglesia cristiana, tal vez se te hace común alguna comida, alguna salida, algún dinerito que te llegue. Tal vez se te hace común y puedas pensar que eso lo has conseguido de tu propia mano, con tu esfuerzo. Y sí, no te lo voy a negar, claro que sí. Pero también ha sido voluntad de Dios, porque Dios te ha permitido esas fuerzas para esforzarte por ganar ese dinerito. Dios te ha permitido esas bendiciones, ese trabajo que te dieron, Dios te lo permitió. Esa comidita, Dios puso los medios para que tú tuvieras cómo comprarla, cómo obtenerla. Eso, todo ha venido gracias a Dios. Eso es lo que tenemos que entender. Entonces, el que no conoce a Dios, se le hace normal. Y no por ofender, pero así es, incluso suele suceder con algunos de nosotros, aunque estemos ya por gracia de Dios en el pueblo del Señor. Aún así suele suceder, porque somos humanos y nos podemos equivocar, porque somos imperfectos delante de nuestro Dios y tenemos muchos errores, pero debemos de enseñarnos a ser agradecidos con nuestro Dios, que se nos haga costumbre, que si tengo, no es costumbre, sino siempre agradecer a Dios, porque en un momento dado Dios también puede dejar de bendecirnos, y no porque Dios sea malo, sino que Dios también nos prueba a cada uno de nosotros, prueba nuestra fe, prueba, hay ejemplos, quizás algunas veces, no sé si algunos los hayan oído, por ejemplo, pues que Dios te bendice, pero en cierto tiempo te quita, o te da una enfermedad o alguna cosa X, pero por medio de eso Dios prueba tu fe y Dios ve si tú, aún en la enfermedad como en la bendición, agradeces a Dios, porque también eso debemos de tenerlo muy, muy en nuestra mente y en nuestro corazón. En todo agradecer a Dios, no solamente en la salud, sino también en la enfermedad. Y vamos a ver un ejemplo para que nos quede un poco claro cómo debe ser nuestra gratitud. Y vamos a abrir para eso ahí en Marcos. Es el segundo libro del Nuevo Testamento. Marcos capítulo 5, versículo 1. Y nos tiene como Marcos capítulo 5, versículo 1. Y nos tiene como un subtítulo, el endemoniado Gadareno. Y vamos a leer esta pequeña historia, esta enseñanza que nos vino por parte de nuestro Señor Jesucristo hacia nosotros. Vamos a comenzar por partes, ¿verdad? Vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, se refiere a cuando bajó nuestro Señor Jesucristo de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros, fíjate, comprendamos, de los sepulcros, un hombre con un espíritu inmundo. ¿Cómo era el espíritu de aquel hombre que vino a nuestro Señor Jesucristo? Inmundo, ¿verdad? Que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas. Fíjate, hermanos, ese espíritu era, hermanos, pues de seguro un espíritu muy malo, ¿verdad? Y que ni siquiera podían controlarlo, ni siquiera con cadenas, dice la Escritura.
Y vamos a ver en el versículo 4, vamos. Porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él, y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar, para la honra y la gloria del Señor. Entonces, nuestro Señor Jesucristo llegó a aquel lugar, y ese hombre estaba pues con un espíritu de maldad, ¿verdad? Y nadie le podía dominar, él se paseaba, él vivía en aquel sepulcro. Fíjate cómo estaba su situación. Pues una situación tal vez, hermanos, un poco vergonzosa, ¿verdad? Hablando de lo físico, un poco mala. Tal vez, hermanos, hermanos, no se bañaba, tal vez tenía problemas con su salud. Pero vamos a seguir leyendo. Fíjate la situación de este hombre. Versículo 5. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedras. Fíjate qué hacía este hombre, que tal vez no tenía juicio propio, porque una persona con un juicio no vive en un sepulcro, dando voces ni golpeándose, ¿verdad? Tal vez aquellas voces pues eran inspiradas por aquel mal espíritu que él tenía. Tal vez maldecía a la gente, o tal vez se golpeaba, también dice, se golpeaba con piedras. Entonces fíjate, hermanos, ¿tú crees que golpearse con una piedra es lo mismo a darse una cachetada, a golpearse con un trapo? No, no, sin duda aquella situación era un poco desagradable, un poco, hermanos, pues, ¿cómo te puede decir tu hermano? Tal vez era un poco mala, ¿verdad? Un poco, pues, deteriorada su salud. Y vamos a ver. Cuando vio, pues, a Jesús de lejos, es decir, aquel hombre vio a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él. Fíjate, hermano, eso lo hizo aquel hombre porque quería buscar aquella ayuda. Y clamando a gran voz, dijo: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Fíjate, hermano, aquel espíritu que ese hombre tenía, ya sabía quién estaba parado frente a él. Era el Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y le preguntó: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Porque sabemos que aún los malos espíritus conocen que hay un Dios y le temen, ¿verdad? También. Entonces él tenía ese temor y le hizo esta pregunta: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Sabía quién era, ¿verdad? Sabía quién era el que estaba parado enfrente de él. Y le dijo después: te juro por Dios que no me atormentes, te conjuro por Dios que no me atormentes. Sabía el demonio que nuestro Señor Jesucristo tenía el poder, ¿verdad? Que en cualquier momento podía echarle fuera. Versículo 8, porque le decía, ¿quién le decía? El Señor Jesucristo a aquel demonio: sal de este hombre, espíritu inmundo. Lo estaba echando fuera, ¿verdad? Sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo, aquel espíritu respondió: Legión me llamo, porque somos muchos. Fíjate, hermano, fíjate, una legión, hermano, no son 3, no son 5, no son 20, son muchísimos, ¿verdad? ¿Y cómo estaba la situación de aquel hombre, hermano? Pues pésima, ¿verdad, hermanos? Muy mala estaba esa situación. Pero nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver lo que hace. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Aquellos espíritus le rogaban a nuestro Señor Jesucristo que no los sacase de aquel cuerpo. Estaba allí cerca del monte un gran hato de cerdos paciendo. Un gran grupo de cerdos estaban ahí pastando, ¿verdad? Tal vez ahí pues recreándose. Y entonces, hermanos, vamos a ver qué pasó después. Y le rogaron todos los demonios diciendo: envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Porque nuestro Señor Jesucristo iba a sacar a aquellos demonios de aquel hombre, pero ellos le pidieron a nuestro Señor Jesucristo que les diera el permiso de poder
ir y entrar en aquellos animalitos. Versículo 13. Y luego Jesús les dio permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Fíjate, hermanos. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero, y en el mar se ahogaron, para la honra y la gloria del Señor. Entonces, eran, fíjate, como 2000 cerdos. Fíjate, hermanos, aquella legión, aquellos malos espíritus que aquel hombre poseía, que aquel hombre contenía dentro de él. Fíjate esta situación. Entonces, aquí estamos viendo el presente. El pasado fue la situación de aquel hombre, ¿verdad? El presente fue cuando aquellos demonios salieron de aquel hombre para irse. Y fíjate, versículo 14. Y los que apacentaban los cerdos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado vestido y en su juicio cabal. ¿Cómo lo vieron aquellos hombres? Lo vieron bien, lo vieron ya con una condición normal, ¿verdad? En su sano juicio. Y tuvieron miedo, y les contaron los que lo habían visto cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Contaron todo y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Sin duda, también aquella gente, aún viendo que tal vez ese hombre había tomado un aspecto normal, que ya no era el mismo, porque aquellos demonios habían salido de él, pero tal vez aquella gente no tuvo esa confianza y quisieron echarle, le dijeron que no estuviera ahí con ellos. Entonces, ¿qué pasó? Al entrar él en la barca, o sea, nuestro Señor Jesucristo, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Y fíjate, versículo 19, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Fíjate, hermano. No fue porque nuestro Señor Jesucristo sea malo, no, sino que, fíjate, él en esa gratitud, aquel hombre a quien le habían sacado esos demonios, en la gratitud que él tenía, él quería apoyar a nuestro Señor Jesucristo, él quería seguirle, estar con él, tal vez para apoyarle, pues tal vez hablándole a otras almas, o tal vez pues en algunas cosas materiales o físicas, él le quería apoyar porque tenía esa gratitud, porque sin duda, aquel favor que nuestro Señor Jesucristo le había dado, a él no se le olvidaba, ni se le olvidaría, porque eso hace la gratitud, que no se te olvide los favores que vienen pues hacia ti. Y fíjate, y le decía, mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, ve a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Fíjate, el Señor Jesucristo, al ver esa gratitud, Él le dio otra manera por medio de la cual Él expresaría su gratitud. Ese hombre expresaba su gratitud dando testimonio. Versículo 20. Este ya es el futuro. Vimos el pasado, que era la situación de aquel hombre. El presente, que fue cuando nuestro Señor Jesucristo, pues aquel hombre lo sanó. Y vamos a ver el futuro. 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban, para la honra y la gloria del Señor. Pues este ha sido el ejemplo que se nos puso en esta mañana, que la palabra de Dios vino a nosotros, y el futuro de aquel hombre era que estaba predicando el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Sin duda, aquel favor no se le olvidó, ni se le olvidaría
en toda su vida, ¿verdad? Eso hace la gratitud, porque alguien con gratitud, día con día, es agradecido con nuestro Dios. Pues que nos ayude, que esta palabra que viene de parte directamente de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo, directamente por medio de un apóstol de Jesucristo, llamado Nazón Joaquín García, por gracia de Dios en este tiempo, por medio de él también esta palabra viene a nosotros, a nuestros corazones. Sea Dios que bendiga a su apóstol, sea Dios que bendiga esta palabra, sea Dios que nos ayude a captar, a retener esta palabra en nuestro corazón. Pues debemos dar gracias a Dios por todo esto, por todo día con día, ser agradecidos con nuestro Dios. Que sea nuestro Dios que esta palabra la bendiga. Y deseo que Dios bendiga a todos los que oyeron en este video esta palabra de Dios. Y que no solamente la hayan escuchado, sino que también hayan retenido un poco. Y que se interesen un poco. Fíjate, si tú llegas a interesarte, puedes venir en muchos lugares del mundo. Ya existe esta iglesia que es la luz del mundo, columna y apoyo de la verdad, la iglesia del Dios vivo, la luz del mundo. Así que ustedes pueden buscar, tal vez hasta en su comunidad, en su colonia, en su estado, puede haber una de estas iglesias, porque esta iglesia es numerosa y porque Dios prometió al apóstol de Jesucristo, cuando Dios le daba esa revelación, ese llamamiento al apóstol de Jesucristo, esa elección que Dios hacía, Dios también le revelaba una promesa al apóstol de Jesucristo. Y esa promesa era: si hoy ves este pueblo grande, yo lo voy a multiplicar, y ni tu razón ni tu mente lo podrán imaginar, lo podrán comprender. Esa es la promesa que por gracia de Dios tenemos en este tiempo. Yo, por gracia de Dios, he creído en un apóstol de Jesucristo, y yo te vengo a dar testimonio de que esta es la iglesia verdadera. Así que te lo pido, que tú seas, que te intereses, que esto es la iglesia verdadera de Dios, y es la palabra verdadera, y es el apóstol que Dios ha elegido en este tiempo. Por favor, te lo suplico, que tú te intereses un poco, y que vengas al conocimiento de nuestro Dios, porque Dios quiere que todas las almas se salven. Entonces, que esto poquito haya sido para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Dios los bendiga.